Oramos todos juntos. Padre que está en gloria, le damos gracias, Señor, porque está con nosotros también en este momento, Padre amado. Gracias, Padre, por manifestar su gloria en el transcurso de este culto, Padre, en el cual o a través del cual hemos glorificado su nombre. Oh Dios amado, no has podido sentir su presencia. Usted está en este lugar. Yo le agradezco, Padre, porque somos merecedores de esta bendición, Señor, en nuestras vidas. Pero a usted le ha placido, Señor, hacerlo así. Y por eso le damos gracias, Padre, no dudando, Dios amado, que usted se va a glorificar a través de su palabra. Porque su palabra es vida, Señor. Su palabra, Dios amado, ha sido enviada con un propósito a nuestros corazones. Y el propósito será cumplido, Dios amado. Yo le pido, Padre, que nos dé vida a través de su palabra. Yo le pido, Dios amado, que levante los muertos a través de su palabra. Yo le pido, Señor amado, que vivifique a cada uno, Señor, a través de su palabra, Dios amado. Oh Cristo poderoso, bendice, Padre, a todo aquel que invoca su nombre y le adora, Padre eterno. Bendígale grandemente, Dios amado. Esta palabra, Dios, sea glorificada en cada corazón, Señor. Esta palabra sea glorificada en cada vida, Señor. Que nuestros corazones puedan recibir esta palabra, oh Dios amado, y cobremos ánimo, Señor bendito, para seguir adelante, Dios. Oh Dios amado, gracias le damos en esta hora, en el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Puede sentarse. El tema, dijimos, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Quizás esa pregunta tuviéramos que hacerla a cada uno de nosotros y mirarnos a nosotros mismos y poder decir, ¿vivirán estos huesos? Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Esta lectura que hemos leído de la palabra, yo sé que en su tiempo fue dedicada a lo que estaba pasando, hermanos, con el pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Amén. Y la Biblia nos dice que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, había olvidado sus caminos, y por eso Dios lo había entregado a sus enemigos. Amén. Por lo que podemos ver a través de la palabra de esta profecía, dice la Biblia que era un valle grande, ¿verdad? Amén. Y en ese valle, grande en extremo, habían también muchos huesos. Amén, de cadáveres, de personas en ese lugar. Por lo que podemos entender, ahí había habido alguna batalla en algún tiempo. Algún ejército había caído ahí. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Porque los judíos no acostumbraban ir a tirar a sus muertos. Era un mandato de Dios que fueran enterrados, que fueran sepultados, metidos, ¿verdad?, en los sepulcros, como lo acostumbraban. Amén. Pero Dios lo lleva a un valle donde había muchos huesos. Y dice que lo hizo pasar en derredor o alrededor de aquel lugar y vio que estaba lleno todo aquel lugar de huesos. Amén. Aleluya. Un ejército que quizás en algún tiempo había ganado batallas, pero por haberse apartado de Dios habían caído en esa desgracia. Amén. Así se encontraba el pueblo de Israel, porque ellos decían de esa manera que Dios los había abandonado y eran como un ejército muerto ya. Pero Dios es especialista en levantar a los muertos y darles vida. ¿Verdad que sí, hermano? Dios es especialista en hacer obras maravillosas sobre aquellos que le invocan su nombre. Y Dios es un Dios de oportunidades, y Dios a todos nos da oportunidades. Amén. Y en esta ocasión a Dios se le había placido darle una nueva oportunidad al pueblo de Israel. Amén. Amén. Pero al leer estos pasajes, estos textos de este capítulo, nos damos cuenta que muchas veces en el tiempo actual encontramos dentro de la iglesia muchas personas en la misma condición. Amén. La palabra de Dios dice, y el profeta es claro, dice que estaban secos. Amén. No solamente se podían ver los huesos,
sino que aquellos huesos, hermanos, ni los animales corroñeros ya podían hacerles caso. Se había secado el tuétano dentro de ellos, estaban secos totalmente. Amén. No había esperanza de encontrar algo en ellos, algo bueno ni para los carroñeros. ¿Ve esto usted? Sí, amén. Estaba totalmente en la desgracia. Aquel escenario que aquel hombre estaba viendo decepcionaba. Sí, amén. Amén, aleluya. Era bastante difícil. Pero Dios le manda a hacer algo. Y Dios le manda a profetizarle a unos huesos. Sí, amén. Dios manda a predicarle a unos huesos que estaban secos en extremo, dice la palabra del Señor. Sí, amén. Amén. Amén, hermanos. Sí, amén. Amén. Y esto es triste, yo decía, ver la condición en muchas vidas, en muchos cristianos, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, que puede usted verlo en la congregación, pero usted puede notar que están muertos espiritualmente. Y no solamente muertos, sino secos, sin la presencia de Dios en la vida de ellos. Sí, amén. Amén. Se congregan, pero sin ningún propósito al congregarse. Sí, amén. Llegan a la iglesia, pero sin ningún propósito. Les da lo mismo en glorificar como no glorificar a Dios a la hora del culto. Amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Y nosotros podemos entender que esta condición que se presenta en el capítulo 37 se vuelve a repetir en la vida de mucho ejército que Dios ha usado al transcurso del tiempo. Sí, amén. Amén. Hay muchos cristianos que en un tiempo fueron grandes guerreros de Dios. Sí, Amén, amén. aleluya. Amén. Hombres y mujeres que Dios las llenó con la gracia del Espíritu Santo, pero hoy se encuentran en esa condición. Que solamente está nada más el cuento, la historia de cómo Dios los usó. Y hay algo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Y cuando habla Proverbios acerca de esto, dice que el principio del negocio no es el bueno, sino el final. Amén. Como hayamos nosotros comenzado, como usted comenzó en el Evangelio, no es tan importante. Lo importante es cómo vamos a terminar nuestra carrera delante de nuestro Dios. Y ojalá Dios nos halle vivos para honra y gloria de Él. Y no estemos tirados como un nombre de que en un tiempo ese ejército que quedó ahí fue un ejército que conquistó muchas batallas, ganó muchas batallas y muchas guerras, Sí, amén, pero ya aleluya. está muerto y ya no puede hacer nada. Amén. El propósito del enemigo es apagarnos a todos. Amén. El propósito del enemigo es robar la bendición o quitar o desanimarnos para que la bendición de Dios se apague en nuestras vidas. Y que todo creyente pueda contristar al Espíritu Santo y el Espíritu de Dios no pueda moverse en esa vida, en ese corazón, en ese ser. Ese es el propósito, porque sabe que si logra esto, ese cristiano va a ir muriendo poco a poco. Sí, amén. Poderoso Dios. Amén, hermanos. Va a ir muriendo poco a poco en la vida y no va a poder glorificar a Dios como Dios merece que se le glorifique. Sí, amén. Amén. Hay algo que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice que nosotros estábamos muertos, ¿verdad? Sí, amén. Y desde ahí Dios nos dio vida. Amén. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Se repitió esa historia. Sí. Dios nos había hecho con un propósito, nos formó con un propósito, pero nosotros le dimos la espalda a Él. Amén. Amén. Y por causa de darle la espalda a Dios, el enemigo había ganado ventaja en nuestras vidas y todos nos apartamos del propósito de Dios y caímos muertos en algún lugar. Amén. Amén. Sí, amén. Pero Dios, ahí donde nos encontrábamos, Dios nos dio otra oportunidad. Aleluya. Así que aprovechemos esa oportunidad, hermano, porque es posible y no se repita otra vez. Aprovechemos la oportunidad de servir a Dios, que estamos seguros que Él está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a ir por favor ahí a Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y quizás nuestra condición era de esa manera. Amén. Amén. Espiritualmente no había oportunidad de vida en nosotros, pero Dios ha tenido Amén, misericordia. aleluya. Y Dios a todos nos ha llamado con un propósito.
Sí, amén. de glorificar su nombre y de pelear una buena batalla. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Jesús, de exaltar su nombre en todo momento. En estos tiempos caóticos, difíciles, finales que estamos viviendo, la iglesia necesita cada día esa bendición y esa presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Porque a través del Espíritu Santo es como nosotros podemos orar. Amén. Muchas personas pueden decir, es que yo no siento de orar, es que nunca va a sentir de orar, si la carne siempre va a estar batallando en contra de lo espiritual. Amén. Pero nosotros tenemos que doblar rodillas porque sabemos que ahí está la vida, platicando con nuestro Dios, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Cuando venimos al culto, venimos a cultivarnos, a llenarnos de la presencia de Dios. No venimos a perder el tiempo, venimos a exaltar a ese Dios que merece toda gloria y toda honra. Y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a glorificarle. Amén. Incluso el Espíritu Santo nos ayuda a orar a Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. El Espíritu Santo nos guía en todo momento. Amén. Amén. Y es la promesa para la iglesia. Y es la promesa para cada uno de nosotros. Todo cristiano debe de anhelar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y debe de tener la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todo cristiano, y el que no ha sido lleno, el que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo en todas sus oraciones, debería de ser esa su oración. Amén. Amén. Aleluya. Señor, bautízame con tu Espíritu. Sí, amén. Amén. Aleluya. Y lléname, confirma el sello de su Espíritu Santo sobre mí. Amén. Confírmelo, Señor. Yo quiero sentir esa llenura, quiero hablar en otras lenguas, quiero sentir su gloria, su poder, porque eso es lo que da autoridad, poder a la vida del cristiano. El Espíritu Santo de Dios ha venido para dar autoridad a cada uno de nosotros. ¿Le alaba a usted, hermano? Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 nos habla acerca de ello. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, Sí, amén. dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay oportunidad de llenarnos. Y no solamente de tomar, sino de ser sumergidos en la fuente del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ser sumergidos en el río de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque cuando la Biblia nos enseña de ser bautizados con el Espíritu Santo, entendiendo el significado de la palabra, es que somos sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. No solamente somos rociados. Amén. No es solamente un chispazo nada más. Somos sumergidos en la gloria de Dios. Somos sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Y cuando salimos, hermanos, cuando somos sumergidos y salimos viendo diferente, pensando diferente y glorificando a Dios diferente. Amén. Amén. Amén, hermanos. La Biblia dice que Jesús hablaba con la samaritana Sí, amén. y hablaban acerca del agua, ¿verdad que sí? Sí, amén. Y Jesús le dice: yo tengo un agua, para poder parafrasearlo, yo tengo un agua que si bebes de ella nunca más tendrás sed. Amén. Sí, amén. Y esa agua es la que Jesucristo nos está ofreciendo a Amén. todos. Aleluya. Amén. No solamente a la mujer samaritana, sino que a todos nosotros. Amén. Amén, hermanos. Sí, amén. Y dice la palabra en el versículo 38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que no solamente vamos a ser sumergidos, vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego, sino que van a haber ríos dentro de nosotros como ríos de agua viva que estarán corriendo dentro de nuestro ser. Amén. Aleluya. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Y el que está lleno de la presencia de Dios no está muerto. Amén. El que está lleno de la presencia de Dios es como aquel ejército que se levanta de entre los muertos. Lo que encontramos en Ezequiel, la palabra, vamos a quedarnos acá. La palabra de Dios dice que después de que aquel hombre, aquel profeta, profetiza lo que Dios le dijo que hablara, dice que Dios comienza a hacer obra en la vida de aquellos huesos que estaban tirados ahí, enterrados entre la arena, entre el polvo, entre el monte quizás de aquel lugar. Sí, amén. Y comienzan a unirse y a formar el esqueleto humano de cada persona, su hueso con su hueso, y comienzan a formarse los pies,
comienza a formarse, hermanos, sus manos, comienza la cabeza de uno a llegar hasta su lugar, porque Dios es grande para hacerlo. Amén. Y después de eso comienzan los tendones a cubrir los huesos, comienzan piel a cubrir todo el cuerpo, pero habían quedado sin vida. No tenían vida, pero ya estaban formados. Amén. Y dice que le ordena que profetice acerca del Espíritu, y profetiza. Y el Espíritu Santo llegó y sopló en la vida de ellos, y aquellos cobraron vida. Y dice la Biblia que fue un ejército. Versículo 10, vamos a ir a la Biblia mientras nos quedamos acá en estos versículos. El versículo 10 dice de Ezequiel 37, yo lo leo, dice, y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Esto es lo que Dios hace de los muertos. Amén. Amén. Algo que nunca conocíamos, algo que nunca habíamos hecho. Esa es la guerra espiritual, es mantenernos firmes en los caminos del Señor, es glorificar a Dios en todo momento, a pesar de las situaciones que estemos pasando, confiar en el dador de la vida, en el que hace todas las cosas, que Él tiene control de todo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y seguir el camino del Evangelio predicando un mensaje que transforma la vida de los seres humanos. Amén. Un mensaje que da vida, palabra que hablamos a través de lo que está escrito en la Biblia, que son palabras que tienen vida y hacen efecto en la vida de las demás personas. Amén. Amén. Comienza a dar vida a la palabra. El muerto se levanta. Amén. Sí. Amén, hermanos. Amén. El que está desanimado comienza a cobrar ánimo. Amén. Amén. El que está descuidado se apercibe, porque sabe que si no lo hace se va a una condenación eterna. A través de la Biblia lo podemos decir. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces Dios levanta un ejército en gran manera. Versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No estará seco jamás. Amén. 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 No estará seco jamás, sino que tendrá vida. Amén. Porque los ríos que correrán serán ríos de agua viva. Amén. Aleluya. No va a ser cualquier agua, sino va a ser el agua del Espíritu Santo, Amén. Amén. de la fuente de Dios, que estará corriendo en cada uno de nosotros. Amén. Y podemos glorificar a Dios, y sé que esos ríos saltarán para vida eterna. Amén. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. No habla solamente de los discípulos o apóstoles, sino de todos nosotros que hemos creído en Él, Amén. Amén. y de todos los que creerán en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Los que habían, dice, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido, dice ahí, glorificado. Amén, hermanos. Amén. En el Evangelio de Juan también, en el capítulo 4, versículo 10, también nos habla acerca de esto también. Vamos a ir, por favor, ahí. En el versículo 10, vamos a ver si está el versículo que queremos leer. Amén. Dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Y esa agua nos hace mantenernos con vida. Amén. Así que podemos glorificar y hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos muertos. Amén. Nos ha dado vida, y cuando nos da vida nos hace un ejército para Él. Amén. 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 Nos hace hombres y mujeres que podemos pelear la buena batalla hasta el final. Y podemos servir al Señor donde Dios nos ponga a servirle. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Podemos glorificarle, podemos exaltarle a Él. El Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 16, nos habla acerca de esta promesa que ya vino para la iglesia. Ya está con nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, respondió Juan, dice, perdón, así dice, ¿verdad? Amén. Diciendo a todos, porque vio que la multitud se acercaba a Él, y algunos se preguntaban y decían, ¿será este el Mesías? ¿Será este el Cristo? ¿Será este el Hijo de Dios? Y cuando vio
la inquietud de la gente y aquella duda que había en ellos y la pregunta que la gente se hacía. Dice que respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, porque los estaba sumergiendo en el agua. Amén. Amén, los estaba bautizando. Pero viene uno más poderoso que yo. Así dice, ¿verdad? Amén. Amén. Pero viene uno más poderoso que yo, y en verdad sí es más poderoso que él, Amén. de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Verdad? Amén. Él os bautizará o sumergirá, amén, hermanos, Amén. Amén. en Espíritu Santo y fuego. Amén. Espíritu Santo y ¿qué más? Fuego. Y fuego. Y es un fuego que quema, pero no duele. Amén. Porque lo que quema es lo malo dentro de nosotros. Amén. Aleluya. Un fuego purificador, porque quita todo aquello que está afectando nuestra vida espiritual. Amén. Es un fuego que llega como llegó aquella zarza. Aquel hombre comienza a acercarse porque vio aquel fenómeno en aquel lugar. Algunos dicen que eso era común en el desierto, porque los grados que toma de temperatura a mediodía el desierto son tan altos que era normal. Pero pareciera que para aquel hombre no era normal lo que estaba viendo. Amén. Dice que vio que la zarza ardía, pero la zarza no se quemaba, no se consumía. Amén. Y esto es el mismo efecto que produce el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Amén. Amén. Aleluya. Hay cristianos que arden en el fuego del Espíritu Santo, pero no se queman. Aleluya. El fuego del Espíritu Santo arde en la vida nuestra, pero no nos quemamos. Amén. Sentimos lo más hermoso de la vida, ser llenos de la gloria de Dios, sentir el Espíritu Santo y fuego siendo derramado sobre nuestras vidas, corriendo por todo nuestro ser. Hay algo tan maravilloso que fue dado a la iglesia, un poder sobrenatural que solamente puede provocarlo en la vida nuestra, la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Cuando el cristiano es lleno, es sumergido en el poder del Espíritu Santo, es un cristiano diferente. Es una vida que cambia completamente de la cabeza hasta la planta de los pies. Porque hay temor de Dios, hay reverencia a Dios, hay respeto a Dios, porque está lleno de la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Glorifica a Dios en todo momento. Amén, hermanos. Amén. Dios está no solamente en su boca para glorificarle o pronunciar el nombre de Dios y glorificar el nombre de Jesús, sino que en su corazón en todo momento. Amén. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando el Espíritu Santo del Señor está en la vida de un cristiano, el cristiano no se está durmiendo en el culto. Amén. Aleluya. No puede dormirse. El Espíritu Santo prohíbe totalmente, llenando la vida de ese cristiano. Amén. Por muy cansado que esté el cristiano, porque está lleno del Espíritu Santo, la gloria de Dios llegará a su vida, le fortalecerá para seguir glorificando a Dios, porque Él tiene el control de la casa donde está habitando. Gloria a Jesús. Somos sumergidos en la gloria de Dios. Amén. Sí, amén. Somos sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Aquella zarza ardía, el hombre comienza a acercarse y Dios se estaba moviendo en aquella zarza. Y la voz del ángel le dice a aquel hombre que quite el calzado de sus pies, porque lo que estaba viendo no era algo normal, era sobrenatural. Sí, amén. Y vuelvo a decir, la zarza, aún después de que el fuego se fue en ella, no se secó. Sí, amén. 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 Sí, amén. No se secó. Hay algo, hermanos, o la promesa que fue dada de Jesús para la iglesia. El Espíritu Santo no viene y se va. Aleluya. Sí, amén. Amén. Cuando una persona es llena de la gloria de Dios, o vemos o lo llamamos de esa manera, llena de la gloria de Dios, es una manifestación de lo que tiene dentro de él. Sí, amén. Amén. Aleluya. Amén. Porque el Espíritu Santo habita. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sí, amén. El Espíritu Santo, después del culto, no se va para el cielo. Amén. Sí, amén. Amén. O no se va para allá, para la China, a llenar a otros hermanos allá. No, Él es Dios y está en todo lugar llenando y habita en todo lugar y en toda vida del que es cristiano que le glorifica. Amén. Aleluya. Nosotros somos habitación del Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. El Espíritu Santo está en todo momento
en nuestras vidas si nosotros caminamos de acuerdo a la palabra. Amén. Recuerde que la palabra fue inspirada por Él. Y todo aquel que no esté de acuerdo a la palabra no está de acuerdo al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando caminamos con la unción, con la llenura del Espíritu Santo, vuelvo a decir, el Espíritu Santo no se va. Amén. Sí, Él amén. permanece dentro de nuestra vida. Sí, amén. Que tenemos manifestaciones que se pueden exteriorizar. Ese mover de la gloria de Dios, ese fuego que nos está quemando por dentro, sin consumirnos, Sí, amén. se exterioriza en nuestros cuerpos. Amén. Amén, hermanos. Sí, amén. Podemos hablar en lenguas. Aleluya. Amén. Podemos danzar en el Espíritu. Sí, amén. Aleluya. Hay muchas manifestaciones que Corintios habla, Pablo habla a los corintios acerca de ellos, de los dones que reparte el Espíritu Santo, como Él quiere, dice. Sí, Amén. amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, las manifestaciones se pueden ver, pero vuelvo a decir, cuando el culto se termina, el Espíritu Santo no se va, no desaparece, Sí, amén. sino que queda en nuestras vidas. Amén. Y Amén. en cada momento que nosotros invoquemos el nombre de Jesús, Él estará presente. Aleluya. Porque si pedimos como conviene, no lo sabemos. Amén. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre, delante de Jesús. El Espíritu Santo hace que nosotros glorifiquemos a Jesús con la manifestación y la llenura que Él hace en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Guiarnos a la verdad, Amén. que es Cristo Jesús. Sí, amén. Apuntar la vida del cristiano. Cuando el cristiano está viendo para otro lado, llega el Espíritu Santo o para verlo de esta manera. Estamos sin Cristo, estamos sin Dios, pero cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo llega y nos cambia la mirada directamente a Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Comienza a guiarnos a Jesucristo. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Pone en nuestras vidas la necesidad de buscar a Cristo. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Oramos, nos arrodillamos aunque la carne no quiera, porque nunca va a querer. Amén. Pero cuando nos arrodillamos, cuando nosotros hacemos el esfuerzo de tirarnos de rodillas o comenzar a clamar a Dios donde sea que nosotros estemos, el Espíritu Santo comienza a manifestarse en nuestra Sí, vida, amén. a darnos poder para poder hacerlo, Amén. Amén. a darnos guianza para poder hacerlo bien. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Pablo decía, bueno, si pedimos como conviene hacerlo, no lo sabemos. A lo mejor no lo hagamos bien, pero el Espíritu Santo, ahí está su trabajo. Amén. Comienza a guiarnos de la mejor Sí, manera. amén. Aleluya. Comienza a poner palabras en nuestra boca para glorificar a Dios. Amén. Y comienza a manifestarse, hermanos, en nuestra vida. Porque yo estoy seguro que usted no siente la presencia del Señor solamente en el culto. Sí, amén. Amén. Usted la siente en todo lugar donde glorifica a Dios. Amén. Donde usted ante, íntegro delante de Dios, obedeciendo a la palabra del Señor, la presencia de Dios se manifiesta en su vida y usted sabe que está con usted. Amén. Sí, amén. Amén. Al momento de hablarle a una persona, usted siente que el Espíritu Santo está poniendo palabras en su boca para hablar con denuedo el Evangelio, hermanos, de salvación a aquella persona. Gloria a Jesús. Es Cristo, el Espíritu Santo del Señor, obrando, hermanos, para llevar, para guiar a la persona a Jesucristo. Sí, amén. 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 El Espíritu Santo ha venido para llenarnos. Amén. Estábamos muertos, secos, sin esperanza de vida. Sí, Pero el amén. Espíritu Santo llegó, sopló en nosotros y nos dio vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted ve? Así que podemos glorificar a Dios en todo momento. Podemos glorificarle a Él. Porque a las 9 de la noche el Espíritu Santo no se va. Aleluya. Amén. Sí, amén. Muchas veces se ha intentado seguir orando después de las 9 y ya nadie quiere, pensando que a lo mejor que el Espíritu Santo ya no está ahí. Aleluya. Pero el Espíritu Santo sigue. Sí, amén. Con aquellos que invoquen el nombre de Él. Sí, amén. Con aquellos que glorifiquen el nombre de Él. Sí, amén. El Aleluya. Espíritu Santo sigue. Amén. Amén. O piensa muchas veces que al irse ya se va a apagar todo. El Espíritu Santo sigue en la vida de que el que invoca su nombre. Amén. Amén. Sigue glorificándole. Sigue, oiga bien, el cristiano glorificando y exaltando al Señor a través del mover del Espíritu Santo que hay en él. Sí, amén. Amén. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda a orar con denuedo. Sí, amén. Amén. Nos da ese denuedo, esa ayuda para seguir orando. Hay veces que hay luchas en momentos de orar.
pero el Espíritu Santo comienza a manifestarse y comienza a confirmar que está con nosotros. Amén, Y aleluya. hay una soltura de palabras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos adorarle largo tiempo y sentimos que el tiempo como que si no ha pasado. Amén. Amén. Pero es el Espíritu Santo que se está moviendo en nuestra vida, porque humanamente no podemos y somos inservibles. Amén. Pero el Espíritu Santo nos hace servir, hermanos. Amén. El Espíritu Santo nos hace hacer algo, así es que glorifiquemos a Dios con todo nuestro corazón. Exaltémosle a Él en todo momento. Glorifiquemos y seamos guiados en todo momento por el mover del Espíritu Santo. Sí, amén. Sí, amén. 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 El Espíritu Santo, el Señor nunca hará que usted quede avergonzado. Amén. Amén. Siempre va a estar respaldando a aquellos que de buena voluntad y buen deseo se acercan para glorificar su nombre. Sí, amén. Amén. Lo que encontramos en el capítulo 37 de Ezequiel, un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de aquel que quiere servir a Dios. Sí, amén. Y como iglesia nosotros debemos de estar orando en todo momento por los muertos dentro de la iglesia. Amén. Sí, amén. Amén. Y una de las cosas que yo le he dicho al Señor, Señor, tienes que levantar primero los muertos dentro de la iglesia para poder salir a darle vida a los muertos de afuera. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Porque un muerto no puede ir a darle vida a otro muerto a Amén. través de la palabra, de lo que llevamos, porque llevamos vida. Amén. Amén. Amén, hermano. Sí, amén. Tiene que estar vivo primero para saber lo que va a hacer. Sí, amén. ¿Sí me explico? Amén. Sí, amén. Por eso es que hay muchas personas que no se preocupan en nada de esto. Amén, hermano. Sí, amén. Porque su vida está muerta espiritualmente. Alabado Dios. Cuando una persona se preocupa por lo de Dios y por hacer la obra de Dios, es evidencia de que esa persona está viva. Aleluya. Y que el Espíritu Santo está moviéndose en esa vida, hermanos. En ese corazón. Amén. Quiere glorificar a Dios, quiere exaltar a Dios, glorifica a Dios sin que nadie le diga. Comienza a servir al Señor en cualquier área que sea. Comienza a exaltar a Dios porque hay vida en la vida de la persona, en el ser de la persona. Amén. Entonces esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos vida. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia y le decía: levántate de entre los muertos. Sí, amén. Despiértate tú que duermes. Dentro de la iglesia hay muchas personas dormidas. Amén. Sí, amén. Dentro de la iglesia hay muchas personas dormidas que le da igual si viene o no viene a la iglesia. Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Le da igual. Tiene el nombre de cristiano, pero no lo es. Amén. Y una de las cosas que ese cristiano corre peligro de ser vomitado porque no puede llegar al cielo. Amén. Amén. Será vomitado de la boca de Dios. Sí, amén. 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 Porque Dios dice: o sos frío o sos caliente, pero tibio te vomito. Sí, Sí, amén. amén. Amén, hermanos. Debemos de entrar en el fuego de Dios y estar calientes con el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Amén. Amén. Con el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí. Debemos de buscar a Dios. Un cristiano que no busca a Dios, un cristiano que no ora, no es cristiano de verdad. Amén. Sí, amén, aleluya. Si un cristiano no lee la palabra, no es cristiano de verdad, es mentira. Amén. Si usted se acuerda de leer la Biblia solo cuando está en la iglesia, usted no ha aprendido a ser cristiano. Necesita la vida del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Necesita que el Espíritu Santo dé vida en usted para tomar amor a la palabra de Dios. Sí, amén. Porque cuando nadie puede decir, hermanos, que ama a Dios si no lee la palabra, Sí, amén. si no obedece la palabra del Señor. Sí. Porque al leer y obedecer esta palabra, estamos obedeciendo a aquel que inspiró esta palabra. Amén, aleluya. La palabra de quién es, no es mía, es de Dios. Sí, amén. Entonces, si tenemos vida, amaremos el estudio de la palabra del Señor. Sí, amén. Amaremos el estar en la iglesia. Amén. Y lo amaremos, dice la Biblia, más que el oro y más que la plata. Buscaremos la sabiduría. Sí, amén. Amén. Necesitamos la llenura de Dios. Sí, amén. Necesitamos seguir pidiendo a Dios que nos llene cada día con su Espíritu Santo. Sí, amén. La palabra de Dios dice que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero después de que aquellos discípulos fueron encarcelados, fueron amenazados, y luego llegan y les cuenta a la iglesia, los apóstoles, lo que habían pasado y cómo les había amenazado. Dice que se tiraron de rodillas aquel grupo de cristianos y comenzaron a orar a Dios. Y fueron llenos de nuevo del Espíritu Santo. Todos, dice. Sí, amén. Sí, amén. Aleluya. Entonces el Señor repite la llenura del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Sí, amén. El bautismo es uno,
pero la llenura se repite. Aleluya. Y debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo en todo momento, que el Señor nos llene en todo momento. Cuando glorificamos su nombre, Él nos llene con su gloria, con su presencia en nuestras vidas. Amén, hermanos. Les invito a ponerse sobre sus pies. Gloria a Jesús. Es necesario que cada uno de nosotros busquemos el rostro del Señor y oremos por los muertos para que Dios les dé vida. Que Dios les dé vida con su Espíritu Santo, porque Él es el único, el Espíritu de Dios es el único que puede soplar vida en ellos. Gloria a Jesús. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora por este tiempo, Señor. Sé que ha sido breve.